Estamos con la docente e investigadora Gina Vivian Moreno Henao, quien ha publicado su libro Las técnicas de papiroflexia como herramientas didácticas para la enseñanza de la geometría en grado sexto, editado por el ILAE e indexado en el Book Citation Index de la Web of Science de la prestigiosa base de datos Thomson Reuters. Gina es licenciada en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en edumática con énfasis en multimedia de la Universidad Autónoma de Colombia y magíster en Educación con mención en Currículo y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile, en convenio con el ILAE. Esta investigación obtuvo el segundo puesto en la 10ª versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2016, otorgado por el IDEP y la Secretaría de Educación de Bogotá. Empezamos por preguntar qué es la papiroflexia. Bueno, la papiroflexia es el arte de doblar papel. La palabra viene de precisamente papiro y flexia, papiro papel, flexia doblado, y esta técnica surgió en China debido a que se tenía que tener a la gente ocupada. Entonces, por esto la gente empezó a doblar papel y a hacer la creación de figuras. ¿Qué problemas concretos enfrenta el docente en la enseñanza de geometría en niños de grado sexto? Bueno, problemas bastantes, porque llega uno al aula de clase no con muchas herramientas, porque en primaria los profesores no son muy recursivos a la hora de la enseñanza de la geometría. La geometría es una ciencia que cada vez me convenzo yo más que debe ser y que se debe enseñar de manera tangible, que se le debe de dar a los niños los materiales, los recursos, para que la construcción sea entre maestro y estudiante, no solamente que el profesor en el tablero esté haciendo la reproducción de un cuadrado o la reproducción de un sólido. Entonces, si tú haces la reproducción de un sólido en un tablero, no es lo mismo que el niño lo esté construyendo, por ejemplo, la papiroflexia en este caso. Y respecto de las pruebas, saber por qué los currículos le dan tan poca importancia a la geometría, siendo que casi la mitad de las preguntas del área de matemáticas en estas pruebas tienen un componente geométrico. Lo que pasa es que, de acuerdo a las pruebas, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, son unos convencidos pues de que todo el currículo que está establecido se dicta, pero en el aula de clase las horas para dictar matemáticas son muy pocas, sobre todo en los colegios oficiales. Los colegios oficiales, por lo menos en la institución educativa donde yo laboro, tenemos 4 horas de matemáticas. De grado a la semana, a la semana, de grado sexto a noveno, y en 10º y 11 3 horas. Entonces tú, como docente de matemáticas, ¿qué haces? Tú dices, oiga, los contenidos de matemáticas son bastante extensos. Entonces, ¿qué hace uno? Le da prioridad a la aritmética, prioridad al álgebra, prioridad a la trigonometría, el cálculo y la geometría, queda de lado incluso la estadística. Entonces el docente dice, dejemos eso para final de año o para final del periodo. Entonces, al finalizar el periodo, el tiempo no alcanza ni siquiera para dictar los temas que tú tienes planteados para matemáticas, mucho menos para dictar la parte de geometría. Entonces, cuando miramos las pruebas a ver, los resultados en las pruebas a ver son bajos. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, el 50% de las preguntas de las pruebas a ver son en geometría. Pero y esto, o sea, los últimos resultados de las pruebas a ver no son los únicos que tienen esa proporción entre matemática y geometría. Eso ya es una situación que viene desde hace muchos años. Y me gustaría aclararte que no solamente es acá en Colombia, la problemática es a nivel mundial, porque Tokio Sawada hacía una investigación que decía que los profesores ni siquiera sabemos cómo es que tenemos que dictar la geometría, ¿sí? Entonces prefieren omitir. Si yo no lo sé, mejor no lo dicto. Bueno, entonces él prefiere omitir. Pero si al final los resultados son pésimos y esto es repetitivo de un año a otro, ¿por qué no se hace nada para solucionar el problema? Porque tal vez la Secretaría de Educación como tal no se ha dado cuenta que el problema está ahí, que el problema fundamentalmente es en lo que no se dicta.
¿sí? Que se le está preguntando cosas a los estudiantes que no saben. Porque, por ejemplo, en los colegios privados uno ve que la materia de geometría está separada de la de matemáticas. Exactamente, en los colegios privados, un ejemplo, un colegio dicta 4 horas de matemáticas, 1 hora de estadística y 1 hora de geometría. E incluso los profesores son diferentes. Sí. Entonces, ¿con el ánimo de qué? De que yo como docente de matemáticas no me apropie de las otras 2 horas, de la geometría y de la estadística, para complementar de pronto los temas que me hacen falta. Entonces, son diferentes, pero pues a nivel del sector oficial es diferente. Y posiblemente las competencias pedagógicas para dictar ambas materias son distintas, ¿o no se puede decir que el profesor de sí, matemáticas el profesor de matemáticas asume todo y está en total capacidad de dictar todas las materias, geometría, estadística, álgebra, aritmética, cálculo, trigonometría. O sea, desde el punto de vista docente, de todos modos la investigación arroja que hay falta de preparación de los docentes en el área de matemáticas en la parte de geometría. Claro. Esto reduce todavía más el escaso tiempo que se le da al área de matemáticas dentro de los currículos. Entonces, ¿no sería mejor separar completamente las materias respecto de quién las dicta? O sea, que haya un profesor de esa sería una estrategia de pronto para cumplir con los currículos que están establecidos en la Secretaría de Educación y en el Ministerio, que de acuerdo al número de docentes que hay en el colegio, pues se repartan las materias como tal. Pero igual a nivel de las universidades, el currículo no está tampoco separado. Entonces ahí era donde en la parte de la investigación se decía que ¿por qué los profesores no están preparados? Porque es que en las universidades tampoco hay una educación clara en geometría. Entonces tú ves, son 10 semestres, pero de los 10 semestres una sola de las materias, o por mucho 2 materias, apuntan a conocimientos en geometría. Bueno, y geometría en algunas carreras. Exactamente, y geometría a nivel universitario, es decir, muy pocas veces te dicen a ti cómo le tienes que enseñar a un niño en primaria o a un niño en secundaria, tanto las matemáticas como la geometría. O sea, estrategias claras no las hay. Entonces, el docente que realmente quiere empezar a indagar, empezar a buscar otras estrategias, es el docente inquieto que empieza a mirar, de pronto no voy a enseñarle al niño con el Tangram, o voy a enseñarle al niño con el origami, o voy a enseñarle al niño con software. ¿Cuáles son las diferencias entre Tangram, origami? Ok, el Tangram es también fue inventado. El Tangram lo que hace es completar un cuadrado, y el cuadro son 7 fichas. Con esas 7 fichas se forman figuras. Claro que en este momento hay diferentes clases de Tangram. Tenemos el cardiotangram, el Tangram ovoide, para también desarrollar en los niños el pensamiento. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático, la parte de la creatividad, la parte de ubicación espacial en ellos. Entonces, pero igual, si tú no sabes manejar un Tangram, pues difícilmente también le vas a poder explicar al niño. Por eso te digo, tú tienes que de una u otra manera, entre comillas, volverte un especialista, tanto en el Tangram, o en el origami, o en la parte del software. Porque si tú no manejas un software como Cabri, o como Geometry, Matemáticas Geometry, no se puede, o sea, no se puede enseñarle al chico. ¿El origami es una aplicación de la papiroflexia? Lo que pasa es lo mismo. Lo que pasa es que papiroflexia es el término colombiano, okay, ¿sí? Pero el término que nosotros conocemos a nivel general es origami. Pero es de japonés, ¿no? Es de japonés. ¿Y en China cómo se le decía? No, ahí sí. No. Me corchaste. para que los que vean el video se preocupen por indagar. Bueno, la investigación es interesante en el sentido de que vincula la geometría con habilidades específicas que el estudiante obtiene con una buena preparación en esa área. Sí. ¿Qué habilidades detectó que se potencian si el estudiante tiene buena formación en geometría? Bueno, la parte de la creatividad ante todo. ¿Por qué? Porque tú al estudiante le enseñas un módulo, y con ese módulo tú esperas que el estudiante haga una figura, pero resulta que el estudiante hace otras creaciones. Entonces la parte de la creatividad es fantástica, la parte del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, porque el estudiante se vuelve muy observador en cuanto a que empieza a mirar cuáles son realmente las características básicas de las figuras, sus características medibles,
qué cambios hay en las figuras. Cuando digamos ellos están haciendo el doblez, entonces determinan qué cambios hay de un cuadrado a un rectángulo, tanto en sus áreas como en sus perímetros. Se vuelven personas muy atentas, porque en el momento en que tú estás dando instrucciones para la elaboración de la figura, entonces están pendientes de lo que se está haciendo. También están todo el tiempo de una manera u otra innovando, y yo siento que ellos han compartido también lo que han aprendido conmigo. Es decir, yo todas las figuras que ellos han creado, yo no me las sabía. Entonces, pues el aprendizaje ha sido mutuo. La parte de la convivencia ha mejorado bastante también en el aula de clases. ¿Cómo involucra la geometría la convivencia? Imagínate, en el momento en que yo estoy dando una instrucción, entonces el estudiante está totalmente atento. O sea, si tú te pierdes en un segundo, dices, acá ya no puede hacer la figura, porque además de la convivencia, imagínate que la evaluación pues va ahí también por debajo. Los chicos están siendo evaluados y ellos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo evaluados, porque van a obtener su producto, pero a la vez que están obteniendo su producto, están aprendiendo sin ni siquiera darse cuenta de pronto de lo que uno realmente quiere llegar, o a dónde quiere uno llegar. Bueno, pero también cambia un poco la percepción de espacio, ¿no? En el sentido de que ya no son simple parte de la decoración del espacio, sino que ya identifican una pared rectangular, un cuadrado, un círculo dentro del ambiente en el que se todo desenvuelve. su contexto, porque si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que nos rodea de geometría, Sí, hace claro, 2 días estuve en una conferencia en la Universidad Nacional, y cuando yo digo todo es geométrico, el profesor de español dice, pero todo es español y todo. Sí, todo lo que nos rodea es conocimiento. Tal vez lo que uno no ha interiorizado y tal vez lo que uno no se da cuenta es establecer qué es cada cosa y de qué puede aprender de cada una de esas cosas. Se vuelven más observadores del entorno. Bastante. Entonces, ¿cómo apoyan las técnicas de papiroflexia en la enseñanza y aprendizaje de matemáticas y geometría para mejorar las competencias a la hora de enfrentar las pruebas a ver? O sea, ¿cómo doblar papel lleva a mejorar en geometría y tener más competencias a la hora de enfrentar la prueba? Pues precisamente eso, porque le da competencias. ¿Qué competencias? Primera, le da la parte del análisis. El estudiante empieza a analizar. Si yo estoy formando esta figura, un ejemplo, un tetraedro, está formando un tetraedro, a la hora que lo ve desarmado y en la prueba saber, ve la prueba y dice, venga, en la prueba le dicen, ¿cuál de estas siguientes figuras puedes armar el tetraedro? Ya sabe hacerlo. La parte de la modelación, la parte de la extracción, la parte del análisis, la parte de seguir del razonamiento matemático, la parte de completación de perímetros, Y áreas. abstracto también, ¿no? O Sí. sea, ¿qué figura sigue a esta serie? No, imagínate que se me ha olvidado contarte, el colegio donde yo laboro tiene niños con necesidades educativas especiales. Y estábamos precisamente armando el tetraedro. Tú sabes que cuando son niños de necesidades educativas especiales, de una u otra manera hay que flexibilizar el currículo. Con ellos, la clase de origami o la clase de geometría, porque allá a veces ni siquiera le ponemos nombre para tampoco esquematizar las cosas. Entonces ellos llegan súper atentos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuántos papeles necesitamos? Y estábamos haciendo el tetraedro, y en la construcción del tetraedro tú llegas a un triángulo. Cada que nosotros hacemos una figura, todo el tiempo estamos hallando perímetros, áreas. Después de que hallamos el perímetro del triángulo, conseguimos nuestro tetraedro ya armado, me dije yo, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para hallar el área total de este tetraedro? Y me dice un niño de necesidades educativas especiales, me dice, pues fácil, profe, si ya tenemos el área del triángulo lo multiplicamos por 4. O sea, inmediatamente la inferencia que te está haciendo un niño, que tú dices que es de necesidades educativas especiales y que has recibido un concepto de la educadora especial donde te dice que el niño no va a aprender muchas matemáticas y llegar a eso, mira que para mí fue un avance grandísimo. No solamente de las pruebas a ver, sino de solamente en la clase el chico que está aprendiendo. Y también la parte que están involucrando los padres de familia. Ellos llegan a enseñarles a sus casas, a los papás, lo que aprendieron en clase.
Entonces se están interiorizando bastante. Interesante. ¿Qué objetivos persiguió con la investigación? Pues inicialmente, pues el objetivo general fue mejorar las pruebas A ver. Entre los objetivos específicos teníamos como mirar qué antecedentes había sobre la papiroflexia y el origami que se hubiera ya trabajado, probar que realmente la herramienta que yo estaba trabajando, que es la papiroflexia, realmente iba a poder solventar las dificultades que los estudiantes tenían. En este caso, ¿se había trabajado? ¿Ya habían casos en que se hubiera involucrado? En Chile precisamente había una profesora, que es la profesora Sonia Lastra, que trabajó con escuelas críticas. Papiroflexia no trabajó, pero sí trabajó otros temas y otras estrategias para la enseñanza de la geometría, pero papiroflexia como tal no trabajó. A pesar de la distancia, ¿los resultados fueron similares? No, porque aunque nosotros de alguna manera se estableció como escuela crítica, porque igual yo trabajo en la localidad de Ciudad Bolívar, con niños estrato 1 y 2, se estableció, pero no, los resultados son diferentes, porque en todo caso son contextos totalmente diferentes. ¿Qué metodología utilizó para la recolección de la información? Porque en la investigación se ve que arma un poco de instrumentos. Cuéntenos un poco esa parte de la metodología. El instrumento que yo armé fue un cuestionario de 15 preguntas, apuntándole a que esas preguntas pues persiguieran de pronto las competencias que queríamos alcanzar con los niños. ¿De dónde salieron las preguntas? De las pruebas a ver que se han practicado acá en Colombia por el Ministerio de Educación para los estudiantes de grado quinto. Pero además las validó con expertos. Y las validamos con expertos, las validamos con pares expertos, y pues ya ellos nos dieron sus apreciaciones, y de acuerdo a las apreciaciones que ellos nos dieron, pues se hizo ya la formulación del cuestionario como tal. ¿Solo se aplicó a niños o también a docentes, padres de familia? Solamente a estudiantes. ¿Hizo una división de grupos? Sí. ¿Cómo manejó eso? Hubo dos grupos, hubo un grupo de control y un grupo experimental. Ese grupo de control, a ambos se les aplicó el pretext, donde pues lo más chistoso que nos pasó fue que en el pretext el grupo de control le fue muy bien y el grupo experimental no tan bien. Entonces ya después de que se aplicó la estrategia real que se hizo fueron unos talleres aplicados con todas las estrategias de origami. Se les hizo un taller introductorio donde a ellos se les explicaba paso a paso cuál iba a ser cada uno de los dobleces que se requerían, porque tú sabes que todos los niños no tienen la misma habilidad para la parte del doblez. Electricidad y todo eso. Sí, entonces se les enseñó, se les hizo un taller inicial y de ahí para allá se les aplicaron una serie de talleres. Bueno, con esta primera comparación entre el grupo experimental y el grupo de control, donde el grupo de control salió mejor librado que el experimental, ¿eso no la frustró un poco respecto de lo que podía llegar a conseguir con la investigación? No, porque en todo caso yo dije, bueno, ahí la idea era también probar la experiencia, entonces íbamos a mirar, no estaban excelentes, pero sí les fue mejor, solamente el grupo experimental le fue bien en 4 preguntas de las 15, ¿sí? Pero no me frustró, porque igual yo soy una total convencida de que nosotros como docentes de matemáticas tenemos que buscar otras estrategias para enseñarles a los niños. Sí, por supuesto. Bueno, y a pesar de lo que se podría interpretar como un tropiezo inicial, luego, ¿cuáles fueron los resultados saltantes? ¿En qué terminó la investigación? Bueno, la investigación terminó en que efectivamente la estrategia le aportó bastante a los chicos, les fue muy bien en el post-test, superaron bastante al grupo de control, y les ayudó muchísimo a la parte de la comprensión, ¿sí? A la parte de la abstracción, a la parte métrica, que ya por lo menos reconocen y distinguen figuras y elementos básicos de la geometría, así como sus propiedades métricas. ¿Ya se enfrentaron a una prueba saber real? Ellos practicaron la que se les aplicó allá. Sí, pero ya llegó ese grupo. No, este año le toca. O sea que hasta este año. Este año sabemos. Nosotros en el colegio tenemos pruebas internas, y en las pruebas internas pues abordamos todas
todo lo que está complementado en la matemática, la parte de geometría, estadística, y les ha ido muy bien, ¿sí? Porque pues igual también hemos podido, eso sí se ha podido evidenciar de manera interna. Este año nos damos la pela a ver cómo nos va en la parte externa y en las pruebas, a ver. Si les va mejor, por no decir supremamente bien, ¿esto qué implicaría respecto a la investigación? Pues primero, bueno, y no solo eso, sino que no solamente los talleres se hicieron durante la investigación, sino que los talleres se han seguido realizando con los estudiantes, porque muchas de las investigaciones quedan ahí. Sí, claro. O sea, yo no hice mi investigación solamente para poderme graduar, no, la investigación siguió, además de que los chicos lo piden, porque pues eso es el salir del contexto de todos los días, de la clase normal. No, y además el premio de innovación que obtuvo la investigación, pues eso también dice que es algo a lo que la gente le está parando bolas y están esperando los resultados para ver qué aplicaciones futuras se le pueden dar. Eso fue el año pasado, el IDEP y la Secretaría de Educación premiaron el trabajo, obtuvimos el segundo puesto y pues fue algo muy gratificante. Porque pues es el reconocimiento también a la labor que se ha hecho, al trabajo que se hizo acá con el ILAE, con la Universidad de Chile, que fue un trabajo muy bonito en compañía de los profesores. O sea que esperaríamos validar sus resultados en ese pequeño experimento en las pruebas de este año. Este año yo estoy muy segura que nos va a ir muy bien, ¿sí? Porque los chicos además que han madurado bastante, ¿sí? Y ha crecido su conocimiento. Yo pienso que este año, uno, que lo vamos a validar, y dos, pues que ojalá no solamente se dé la validación, sino que esta propuesta se pueda extender a otras instituciones educativas donde los compañeros también la puedan aplicar con los estudiantes para la enseñanza de la geometría. Sí, claro. A eso iba con la pregunta. O sea, si los resultados son como se espera, lo lógico sería que se amplíe el uso de este método de enseñanza al resto de las instituciones educativas. Sí, eso sería lo ideal. ¿Cuáles son los aportes más significativos de la investigación? Ya viendo resultados, viendo la proyección que tiene esto a futuro. Pues aportes hay de varios tipos. Uno, pues para los estudiantes, para los profesores y para las instituciones como tal. Para los estudiantes, lo que te decía, la parte de la construcción, la parte de la creatividad, la parte del análisis, de la iniciativa que cada uno de los estudiantes ha adquirido. Para el profesor, la parte de generar en su clase una propuesta totalmente lúdica. La parte de generar la atención en ellos, la parte de mirar a ver cuál es la otra estrategia que tenemos que ir haciendo. Para la parte del colegio, uno, pues se mitigó bastante el uso indiscriminado de papel, ¿sí? Le apuntamos bastante a la parte del reciclaje, porque no solamente trabajamos con papel de papiroflexia, que es un papel de colores, sino trabajamos con papel que ellos puedan también utilizar como reciclaje. Le apuntamos también a que el estudiante esté ocupado en su tiempo libre, ¿cierto? Entonces que en el momento en que no está en el colegio, pues pueda estar haciendo una actividad que es la papiroflexia o que es el origami, que pueda estar haciendo sus figuras y que estas figuras de una u otra manera también las puede comercializar, las puede vender. O sea, también le estamos apuntando a la parte del emprendimiento, donde el estudiante de una u otra manera puede decir, oiga, mire, esta figura yo la puedo vender. Tengo una estudiante precisamente que elabora las cajas, las decora y para las fechas especiales entonces las puede comercializar, ¿sí? Entonces, y pues yo digo que lo más significativo es que la geometría volvió al aula de clase. ¿Se ha trabajado el tema de la transversalidad entre las competencias respecto de las otras materias? Sí. O sea, esas competencias que obtienen en cuanto a lógica, razonamiento, abstracción, etcétera, etcétera, les va a servir en el resto de las áreas de conocimiento. Empezando por matemáticas, ¿no? Empezando solamente por matemáticas. Digamos que es el primo cercano, pero se les ha hecho caer en cuenta de la transversalidad respecto de la literatura, de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Bueno, con la parte de inglés,
que es la más cercana. Acá en el ILAE tuvimos la experiencia de trabajar con un par, donde hicimos precisamente como un currículo para la enseñanza de la geometría por medio del origami en inglés. Entonces fue un acercamiento. Para la parte del arte, pues las figuras, obviamente, la parte artística también la aporta bastante. Sí, para la parte... Correcto. Y en la parte de la lectura, y en la parte del análisis, nos vamos más es como a la lectura de las imágenes y de los símbolos que ellos tienen que empezar a leer para la elaboración de una figura. Porque lo que te contaba, los chicos no se están quedando solamente con lo que se les enseña en la clase, sino que de una u otra manera han investigado y han generado otro tipo de figuras totalmente diferentes a las que se les enseña. Muy interesante. Les recordamos que el libro Las técnicas de papiroflexia como herramientas didácticas para la enseñanza de la geometría en grado sexto se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del ILAE. Muchas gracias.